diputado. Ahí están entonces las declaraciones de lo sucedido ayer, de las reacciones, podríamos decir, a este estudio hecho por CIPER Chile, esta investigación, donde se señala que se incluye una pregunta, la I-11, que estaría generando esta polémica. Hoy y recientemente escuchábamos las palabras del ministro Lavín. ¿Qué le parecen a usted? ¿Zanjan la polémica o esto tiene que continuar siendo un análisis? Y particularmente se lo pregunto porque ustedes están evaluando una comisión investigadora respecto a este caso. Sí, lo primero es que me parece lamentable este debate, es un poco vergonzoso. Nosotros hemos actuado con un sentido de país en este tema como ningún otro, o como nos gustaría a lo mejor que el gobierno también en su momento fuera capaz de construir acuerdos como los que se ha alcanzado en materia de superación de la pobreza. Nosotros al ministro Lavín le aprobamos la creación del Ministerio de Desarrollo Social por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados. Nosotros al ministro Lavín le aprobamos el proyecto de ley de transferencia monetaria a las familias en situación de pobreza, más llamada ingreso ético familiar, por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados. Nosotros lo que hemos estado preocupados es darle las herramientas para que el gobierno pueda enfocarse al tema de fondo, porque este tema es responsabilidad de todos, es un tema ético superar la pobreza, disminuir la desigualdad en nuestro país. Y por lo tanto un poquito vergonzoso que hoy día tengamos que estar discutiendo respecto de los resultados del instrumento de medición, cuando debiéramos estar preocupados de ver cómo mejoramos nuestras políticas públicas para poder lograr que esas familias salgan de la situación de pobreza, porque eso nos duele como país. Sin embargo, este tema no lo instaló ni la concertación ni los dirigentes políticos. Este es un tema que se instala desde la tribuna técnica, académica. Han sido economistas, académicos, quienes han tenido muchas dudas respecto a esto. No solo sobre la famosa pregunta I-11. Recordemos que la primera pregunta es ¿por qué si siempre los bonos se anualizaban cuando se entregaban justamente en la fecha en que se hacía la encuesta para no distorsionarla? En esta oportunidad no se hizo así. ¿Se dividían por 12? Se dividían por 12, no. En esta vez el bono de 10.000 pesos que se entregó cuando se estaba tomando la muestra no se dividió por 12. ¿Por qué se hicieron 2 muestras? ¿Por qué, a diferencia de todos los casos anteriores, no se prevalidaron estos cambios metodológicos y se publicaron para que todos quienes tenían alguna legítima duda pudieran observarlo y comentar? Aquí no se hizo. Todo entre 4 paredes, todo escondido. Cuando se Diputado, le lo voy a interrumpir un momento, pero para que vayamos punto por punto, porque también esto de repente es bastante técnico, entonces para que la gente lo vaya a entender. Respecto a esta famosa pregunta, la I-11, que abre este nuevo debate polémico respecto a la encuesta CACEN, lo que planteaba hace pocos instantes, escuchábamos al ministro Joaquín Lavín, era que siempre se ha incluido esta pregunta. ¿Cómo responden ustedes a esto? ¿Se incluía o no en las encuestas hechas anteriormente a la del 2011? Bueno, yo creo que el ministro ahí una vez más, yo creo que adrede es bastante impreciso en el lenguaje, porque lo que ocurre es que ellos entendían incluida esta pregunta en otra, subsumida en otra pregunta. No es que esta misma pregunta con las mismas características estuviera, no. Ellos entendían que esa pregunta estaba comprendida en otra y que en esta oportunidad lo que hicieron fue dividirla y crear una pregunta nueva que es la I-11. CEPAL no lo estimó así en un principio. Entendió que esta era una nueva pregunta que incorporaba nuevos parámetros para poder medir nuevos, entre comillas, ingresos de las personas desocupadas. Y por lo tanto, CEPAL lo que dice es, a nuestro entender, la pobreza que arroja la encuesta CACEN 2011 es de un 15%, no del 14,4% que se entregó finalmente. Como la que entregó el gobierno el 2009 fue de 15,1%. ¿Por qué digo el gobierno? Porque la CEPAL, el 2009, entregó una medición de pobreza del 11,5%. Y lo digo porque hoy día pone como aval, ¿no es cierto?, a la CEPAL y dice, mire, según la CEPAL disminuyó, pero según la CEPAL también, entre el 2006 y el 2011, en el mismo gráfico que mostró el ministro Lavín a los medios de comunicación, según la CEPAL, entre el 2006 y el 2011 disminuyó entre el 13,7 al 11,5. Ya, y eso es porque esta encuesta de la CEPAL no incluiría el ítem que tiene que ver con la variación de los precios de los alimentos, que es lo que sí incluiría la CACEN. Es por eso que se da y se debate respecto a cuál es el instrumento más válido para ver efectivamente cuántos pobres hay en nuestro país. Efectivamente, aquí el ministro está confundiendo 2 cosas, porque la observación técnica que hizo CEPAL a esta encuesta dice relación con la pregunta Y11. Sin la pregunta Y11, la, entre comillas, disminución de la pobreza, según los datos del gobierno, hubiese sido de 15,1 a 15. Eso no le gustó, porque eso no era ninguna disminución, mucho menos que el margen de error, y por lo tanto
se enviaron minutas, hubo reuniones, ¿no es cierto? Y se, entre comillas, convenció a la CEPAL de que se considerara esta pregunta. Considerando esta pregunta, bajó efectivamente del 15,1 al 14,4%. Sin embargo, otro tema muy distinto dice relación con la medición que hace la CEPAL. Claro. La medición que hace la CEPAL no tiene que ver con considerar o no considerar la pregunta Y11. La medición que hace la CEPAL dice relación con la recomendación de evitar una distorsión que genera el alza desproporcionada al precio de los alimentos. Y por eso que el año 2009, para toda América Latina, planteó una modificación de los parámetros. El único país que no siguió las recomendaciones de la CEPAL fue Chile. ¿Y por qué no lo siguió? Porque quería mostrar un alza en el, precio, en el indicador de pobreza del gobierno de la presidenta Bachelet. Y lo que dijo el gobierno fue, el 2006 la pobreza era 13,7 y el 2009 subió a 15,1. Y criticaron ferozmente a la presidenta Bachelet, pero la CEPAL ese mismo año 2009 decía todo lo contrario, decía la pobreza no aumentó en el gobierno de la presidenta Bachelet, sino que disminuyó de un 13,7 a un 11,5. Dice esta misma encuesta que dice que bajó durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, la que estaría entregando o argumentando que en el fondo reafirman las cifras, lo que plantea hace poco instante el ministro Lavín. Efectivamente, pero lo que plantea es que disminuye porque lo que hace la CEPAL es modificar el impacto que tiene el precio de los alimentos para que no distorsione el resultado de la medición de pobreza. Diputado. Según la CEPAL, la pobreza bajaría del 11,5, no del 15,1, del 11,5 el 2009 al 10,4 el 2011. Y por lo tanto lo que está haciendo el ministro Lavín hoy día es mezclar peras con manzana una vez más. Entonces, a mí me parece grave esto porque permanentemente tenemos un gobierno que trata de pasar gato por liebre. Lo hizo con la eliminación de la lista de espera auge, ¿no es cierto? Y hoy día lo está haciendo con el indicador de pobreza. Y para tratar de pasar gato por liebre, para tratar de presentarle al país con bombo y platillo, con una parafernalia que da pudor, que da vergüenza ajena, ¿no es cierto? Diputado, pero... No te piden dispararle, perdón, en el pecho, en el corazón, algo que es muy importante, que es la fe pública de los instrumentos de medición que tenemos en nuestro país. Y todos sabemos que finalmente esto es lo que rige las políticas públicas y que sin duda del tema que estamos hablando, tal vez las personas que tienen que tener una mayor injerencia son los que menos lo entienden. Y por eso le pregunto lo siguiente, esto, la crítica o la polémica que se ha generado o la discusión política o la posibilidad de una comisión investigadora, ¿tiene que ver con qué? Con los anuncios que ha hecho el gobierno, con la forma en que ha presentado estas cifras, porque si tal vez lo llevásemos a un debate más técnico, podríamos decir que estas variaciones no son sustantivas, ni de aumento ni de disminución. Entonces aquí lo que queda tal vez es un dime y direte constante, y acá el gran tema de fondo es dónde quedan realmente las políticas de erradicación de la pobreza o qué se está haciendo en concreto para ayudar a esas personas que lo más probable es que estén súper al margen de esta discusión. Sí, lo primero es que hay que terminar de aclarar esto y rápido. El ministro Lavín nuevamente niega absolutamente la realidad. Aquí le renunció su jefe de la división de estudios, el hombre que trabajaba con él, porque estimó que esto no correspondía. Le renunció su jefe de la división de estudios, renunció Juan Carlos Férez de la CEPAL, es decir, esta polémica nacional se ha transformado en un bochorno internacional. La CEPAL es una institución internacional de prestigio, tuvo que renunciar y el ministro sigue negando lo ocurrido en vez de explicarlo con claridad, sigue tratando de confundir a la opinión pública. Yo creo que lo primero es que tenemos que tener una explicación clara, precisa para poder cerrar esto. Y también hacia el futuro, yo creo que lo que tenemos que hacer es proponer una nueva institucionalidad. No puede ser que el propio Ministerio de Desarrollo Social, que el que diseña las políticas sociales, las ejecuta y después las evalúa, también se mide a sí mismo, se mide sus propios resultados. Aquí se genera un incentivo perverso, efectivamente, a que los resultados que tiene que implementar el propio ministerio sean positivos, mostrar logros. Hay que objetivizar esto y concentrarse en lo de fondo, en políticas sociales que nos permitan no disfrazar la pobreza como lo está haciendo el gobierno, no esconder la pobreza como lo está haciendo el gobierno, sino que superarla de verdad en los hechos. Y a su parecer, esto amerita una comisión investigadora y hasta algunos personas de la oposición están planteando que el ministro debiese renunciar a partir de esto. Mira, es probable que lo amerite, pero yo creo que no es lo más importante. ¿No está la renuncia, sí, nosotros vamos a recibir en la Comisión de Superación de la Pobreza a académicos, a Dante Contreras, a Pedro Engel, vamos a invitar a la CEPAL, vamos a citar nuevamente al ministro y vamos a evaluar, pero eso no es lo más importante, la continuidad de la vida no es lo más importante, no es lo más, es un tema de Piñera. Piñera tendrá el presidente de la República, definirá la continuidad de su ministro. A nosotros lo que nos preocupa es el manejo abusivo de
la encuesta CACEN, a nosotros lo que nos preocupa es que el gobierno trate de engañar a la opinión pública con sus resultados, que tenemos que resolver eso hacia adelante, tenemos que volver a tener un instrumento confiable. ¿Para qué? Para concentrarnos en lo importante, en las políticas sociales, para disminuir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Diputado, le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros y sobre todo por un tema que está en la polémica, y vamos a, sin duda, seguir atentos a todas las reacciones que va a seguir generando la polémica por la encuesta CACEN. Muchas gracias.